Bueno, y en el capítulo 2 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y aquí yo quiero hacer una pausa. Y estaba deseosa por llegar a este capítulo en algún podcast y hablarlo. Porque no viene al caso con lo que estamos estudiando, pero quiero dejarlo en claro. Muchas personas dicen que los cristianos están mal porque adoran a Jesús y que Jesús no es para adorar porque es el Hijo de Dios y que no es Dios. O sea, hay un montón de falsas doctrinas, apostasía y falsas creencias siendo enseñadas por ahí, diciendo como que Jesús no es Dios. Y Jesús sí es Dios, pero bueno, eso no lo vamos a hablar en el video de hoy, sino que vamos a detenernos en este pequeño versículo donde dice que los magos dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. El Señor no nos dice que está mal adorarlo, el Señor nos dice que está bien adorar a Jesús. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. El rey Herodes quería saber, entonces le preguntó a los escribas, como que a los sacerdotes, a los que él creía que estaban ungidos, ¿no? Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. O sea, en alguna parte de la Biblia, igualmente, se había profetizado el nacimiento de Jesús. Y por eso Herodes fue a los escribas, porque los escribas eran los que tenían los pergaminos y los que sabían del Viejo Testamento. Entonces, Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Pero realmente no era la intención de Herodes no era adorarlo, era aniquilarlo, matarlo. Pero él trató como que de engañar a los magos para que ellos le dieran la ubicación de Cristo. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. O sea, los magos fueron avisados de que no debían regresar a Herodes, que evidentemente Herodes los iba a querer quizás hasta torturar para saber dónde estaba Jesús. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Mire, toda la escritura nos muestra el camino de Jesús y cómo nosotros debemos guiarnos por esto para nuestra vida cristiana. Por ejemplo, nosotros no debemos recibir ningún tipo de adoración. La adoración la recibe Jesús, que es Dios. Hay partes en las escrituras donde nosotros estamos llamados a imitar a Cristo, pero nosotros tenemos que saber que hay palabras que nos indican que todo no es, todo no es literal. O sea, nosotros no podemos decir, bueno, como Cristo fue adorado, nosotros tenemos que ser adorados. No, no, no. Todo lo que se hace en el nombre de Jesús, el que debe ser adorado es Jesús. Por tanto, la escritura no se contradice. Si Dios te dice que solo a tu Dios adorarás, no debes adorar a ninguna persona, sino al Cristo que esa persona te va a ministrar, a impartir, a edificar, a exponer. Es a quien tú debes adorar. Pero todo lo demás, que no sea esa adoración que hay que darle a Jesús, todo lo demás es digno de imitación, o casi todo lo demás es digno de imitación, porque aquí vemos cómo a Jesús lo estaban buscando desde que nació para matarlo.
Y nosotros, como hijos de Dios, ahora voy a hacer esta comparativa. Lo primero que pasó fue María siendo engendrada por el Espíritu Santo. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando venimos del mundo con nuestro viejo yo? ¿Qué pasa? Ese viejo yo muere y está siendo enterrado ahí poco a poco en el fondo del fondo del fondo para que no salga nunca más, y empiezan a nacer los frutos poco a poco del Espíritu Santo en nosotros. Entonces el Espíritu Santo entra dentro de nosotros, habita, mora, redarguye, construye, ministra y se va glorificando Dios a través de nosotros. Nos usa como instrumentos y nace en nosotros otra persona, que es la persona del Espíritu Santo de Dios. Entonces es lo mismo, es este viaje de imitación con Cristo que debemos vivir. Lo primero que pasa es que somos engendrados como fue engendrada María. Después lo otro que pasa es, como María misma da luz a Jesús, nosotros damos a luz. Ay, yo quiero. Nosotros damos a luz a los frutos del Espíritu Santo poco a poco. Fíjense como María no dio a luz a, perdonen, pero aquí no me ha extendido un panquecito, me lo voy a comer. María no dio a luz a Jesús de un día para otro. Ella tuvo un parto natural de 9 meses o 10, no sé cómo quieran llamarle los meses que son de alumbramiento. Ella tuvo su proceso, María tuvo su proceso, tuvo que vivirlo. Nosotros nos pasa igual. A nosotros somos engendrados por el Espíritu Santo y nosotros no damos frutos de un día para otro. Nosotros vivimos nuestro proceso hasta que definitivamente nosotros tenemos los frutos más marcados, más que se ven más firmes, la fe está más férrea y es poco a poco. Entonces, luego demuestran cómo había gente mala como Herodes, gente siendo usada por Satanás, gente que quería saber qué era lo que estaba pasando con Jesús. Lo mismo pasa en tu vida y la mía de cristiano. Hay gente que simplemente tiene curiosidad o simplemente quiere saber cómo es la vida de un cristiano, le llama la atención y es curiosa y anda indagando ahí en tu vida porque quieren ver qué es lo que realmente, si hay un cambio en ti, si tú has cambiado, si realmente existe un Dios que hace algún milagro contigo, si simplemente le da curiosidad a mi gente y están ahí como los magos, indagando. Hay gente que es usada por Dios para ayudarte, como es el caso de pues de José, que hizo todo lo que hizo y ese cabeza que Dios te pone para guiarte, para ayudarte en esta tierra. Y cuando digo esta tierra me refiero a este mundo terrenal, no al espiritual. Sí, porque me acuerdo que cuando yo no conocía al Señor yo decía mucho, ay, los cristianos dicen en esta tierra, ¿en qué otra tierra hay? O si no, yo decía también, porque dicen que el mundo secular, ¿y en qué mundo viven ellos? Es un poco difícil de entender cuando estás desde fuera. Entonces, como les estaba explicando, asimismo, en tu vida van a haber magos, es un decir, no que vayan a haber magos, sino personas que hacen esa función que hicieron los magos en la palabra, personas que hacen la función de José. Van a haber personas que van a hacer la función de Herodes. Van a haber personas queriendo acabar contigo porque simplemente no soportan el hecho de que en ti haya nacido el Espíritu Santo de Dios. No lo pueden creer, no lo pueden entender, no les puede gustar, porque en este momento esas personas están siendo usadas por el diablo para que la voluntad de Dios no se lleve a cabo en tu vida. Pero siempre Dios te va a proteger. Miren cómo Dios manda a un ángel a hablarle a José, le habla en sueños y le dice, vete de ahí, que quieren acabar contigo. Así mismo Dios nos habla a nosotros los cristianos hoy en día y nos dice, ten cuidado, como fue mi caso, te van a robar la moto. Algún día les contaré ese testimonio por aquí, les voy a estar dejando evidencias. Yo tengo pensado grabar un podcast que es de testimonios nada más, pero como es tanto lo que Dios ha hecho y tantas las profecías que Dios me ha dado y tantas las evidencias que tengo porque lo he guardado para poderlo testificar en el canal, quiero hacerlo con tiempo, para que no se me pase nada. Eso lo voy a dejar para un video especial que va a ser
video de podcast de profecía solamente y podcast de testimonio solamente. Entonces vamos a tener paciencia en lo que ese tiempo llega y confiar en que Dios hará la obra completa y dará el tiempo correcto para hacer ese video. Entonces dice la palabra, continuamos, que él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Ahora vamos a ir aquí. Entonces, ¿qué hizo José? Porque nosotros tenemos que imitar todas las conductas que Cristo nos enseñó. José se quedó y expuso a Jesús tan pequeñito, tan recién nacido, a que Herodes lo matara y fue desobediente. No. José escuchó la voz de Dios y se fue de allí con María, huyó para salvar a Cristo, porque a veces la gente te dice, tu tiempo en la tierra ha culminado y ya lo que ibas a predicar lo predicaste, ya se acabó, ya te puedes ir olvidando de vivir en este mundo, sino que vas a vivir en la gracia y vas a vivir en la gracia de Dios, ya vas a estar con Dios en el paraíso, ya vas a ver muerto esta carne y vas a ser feliz. Pero tú no puedes ni debes hacer eso hasta que sea la voluntad de Dios cumplida. Tú debes cumplir la voluntad de Dios en esta tierra. Tú tienes un camino trazado que Dios te va a hablar y te va a decir por profecía cuándo es el tiempo, cuándo se acerca el fin tuyo en esta tierra. Y mientras eso no sucede, tú tienes que salvaguardar tu templo, porque tu templo es el templo del Espíritu Santo y es el que tú vas a utilizar para ayudar a difundir la obra de Dios y para ser herramienta en las manos de Dios. Mientras ese tiempo no se ha cumplido, tú tienes que tratar de estar en comunión constante con Dios para que el enemigo, el diablo, Satanás o las personas que el diablo usa para tratar de sacarte del propósito, no se salgan con la suya siendo astutos como serpientes y mansos como palomas. Y es así, escuchando la voz de Dios, si Dios te dice, coge por aquí, coge por aquí. A ver, mi gente, hago un paréntesis mientras edito este video y les quiero decir por qué hice este comentario, porque no es por gusto. Disculpen la falta de luz, pero no hay corriente mientras edito el video. Este comentario que estoy añadiendo este pedacito porque he visto personas religiosas. Cuando digo religiosas no es en buen plan, sino religiosas el mal plan. Porque Dios nos ha mostrado a lo largo del camino ciertas cosas. Como por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Las personas que padecen de la presión arterial. El médico les manda a tomar medicamentos para que no se mueran, para que su sistema fisiológico funcione correctamente. Y como les estaba comentando, hay personas que te dicen que las medicinas son del diablo, por ejemplo. Gente loca que todo lo sataniza. Hay personas que te dicen que ir al médico es del diablo, que es falta de confianza en Dios, cosa que está mal pensar así. Yo les hice un video sobre cómo Dios te puede ayudar en la ansiedad, en la depresión y cómo Dios puede usar a un médico para ayudarte, pero también teniendo claro que todo el mundo no sale de la ansiedad ni de la depresión solamente con no sé si me entiendes, solamente con ir a la iglesia. Sí, la palabra de Dios te puede sacar de eso, pero a veces necesitas herramientas de gente que sepa. Por ejemplo, si no quieres ir a un psicólogo que no es cristiano porque crees que va en contra de tu fe, puedes buscar un psicólogo cristiano porque Dios también los estableció. Si no quieres ir a un doctor que no es cristiano porque crees que te va a tratar diferente, mire, en la iglesia también hay médicos cristianos. ¿No quieres hacer un parto en US igual? Puedes buscar de un médico que Dios haya equipado con el don del conocimiento y la sabiduría de los médicos cristianos. No sé si me comprenden. Un médico que va a encontrar en oración quizás el verdadero mal que te aqueja. Por eso les digo, y también va a usar Dios médicos no cristianos muchísimo para revelarte qué es lo que tienes o qué estás padeciendo o qué padeciste, etcétera, etcétera. Esto se los digo porque más adelante también les voy a contar testimonios sobre esto, porque Dios me ha permitido pasar por situaciones para que yo testifique y quizás para que muchas personas que están en oscuridad referente a ese tema no sigan estando así. No es del diablo el médico, no es del diablo tomar medicamentos para tu salud, no es del diablo cuando tienes una dolencia buscar en los médicos que Dios ha puesto y ha establecido en esta tierra.
no es del diablo. Y sí, los médicos y la ciencia tienen sus límites y Dios hace milagros, pero a veces Dios permite que tú pases por una situación de salud para que le testifiques a otros que están en ese hospital para ciertas cosas que son para propósito de Él divino, y tú simplemente tienes que aceptarlo. Dios no te va a hacer milagros al tuntún porque tú quieres y ya, sino que todo es conforme a la voluntad de Dios. Y por eso hice este disclaimer aquí y por eso explico esto en este video donde no lo expliqué a profundidad porque me estaba pasando por la mente y no lo dije, no lo verbalicé. También hay personas que te van a decir, mira, que era por lo que yo estaba haciendo este comentario. Te van a decir, mira, si te mueres, ya era la voluntad de Dios y ya. Y era por lo que yo explicaba. Ustedes tienen un camino trazado que Dios les ha trazado y no deben irse de este mundo terrenal antes de que ese camino se cumpla ni que ese propósito se cumpla. Por tanto y demás, si ustedes no buscan ayuda médica y se mueren por negligencia de un líder que está equivocado y te está guiando mal, o se mueren porque ustedes no entienden y en vez de tomar una pastilla que Dios le mandó, son desobedientes en esa área, no le pueden echar la culpa a Dios, ni pueden decir que fue la voluntad de Dios, simplemente fue una desobediencia de la persona, o una ignorancia de la persona, o un líder no capacitado para explicarle bien las cosas a las personas que desvió el camino que Dios tenía trazado para esa persona, mal informándole referente a un medicamento, a un tratamiento, ese tipo de cosas. Por favor, no hagan esas cosas y cuiden su templo. También se cuida con medicinas, también se cuida con buena alimentación, también se cuida yendo al médico. Así se cuida el templo, que es el templo de Dios. No caigan en falsas enseñanzas ni en falsas creencias que al final no ayudan a nadie. Dios les bendiga mucho y bendiciones. Y no dudes, si alguien se interpone en tu camino al cumplimiento de la voluntad de Dios, ten certeza de que así como Dios le habló a José, usó a los magos, se encargó de Herodes en su momento, Dios se va a encargar de tus Herodes, Dios se va a encargar de colocarte ahí personas que te avisen y Dios se va a encargar de ponerte una cabeza, un cabeza, o puede ser tú el cabeza, para guiarte por este mundo hasta que sea cumplida. No siempre se ha cumplido todo. Hay veces que hay que ayudar a Dios, digámoslo así. Te dicen, ¿cómo vas a ayudar a Dios? A Dios no le hace falta que nadie lo ayude. Sí, con obediencia tú lo ayudas. Lo ayudas a que no tengas que pasarte más cosas de las que Dios tenía predestinadas para ti. O es mi sentir, quizás la gente lo cree diferente. Yo tengo el sentir de que tú pasas pruebas. Y si tú en vez de decir a la tercera o a la cuarta o a la segunda, ¿qué pasé en la primera prueba? Espérate, lo hice de esta manera y ahora me vino esta. No, esta vez lo voy a hacer diferente. Esta vez no me voy a quejar. Esta vez voy a dar gracias al Señor. No importa lo que esté pasando, no voy a dudar. Esta vez voy a alabar en todo tiempo. De esa manera Dios ya sabe que superaste esa prueba y ya te dice, bueno, ya estás listo para otra prueba diferente. Pero mientras tú sigues cayendo en el... Ya se despertó. No. Ay, búscale un dulce, tráemelo para acá. Mientras tú sigues cayendo en que te están pasando las cosas y tú en vez de decir, espérate, ya esto me pasó, déjame hacerlo diferente, lo vuelves a hacer igual, pues las pruebas te van a seguir viniendo cada día más fuertes y cada día la misma prueba te va a venir una y otra vez porque no la has superado. Entonces Dios dice, no la has superado, espérate, tienes que seguir pasando por este desierto porque hasta que tú no lo superes, no podemos avanzar porque no has... Cuando ustedes están pasando un examen, por ejemplo, estudiaron matemáticas, español, etcétera, ustedes no pueden pasar de grado ni graduarse ni titularse hasta que no han dominado una materia. Asimismo es en el Evangelio. Hasta que tú no has dominado todas las pruebas que te pone Dios en oración, ayuno, obediencia, sumisión a Dios, estudiar la palabra, comprender, tú no puedes graduarte, tú no puedes seguir avanzando porque evidentemente
aún te falta mucho camino por recorrer. Y si tú me dices, porque se han dado casos, se han dado casos de personas que conocieron al Señor, pasan unos meses, un poco menos de unos años, y pasan a mejor vida con el Señor. Pero esa persona no tuvo tiempo de estudiar y aprender. Hay personas con las que Dios sabía que si les daba más tiempo del que necesitaban en esta tierra, en vez de salvarse, se podían perder. ¿Y qué dice Dios? Bueno, esta persona llegó hasta aquí, porque ya de ahí para allá se puede perder. Es lo que creemos algunos, sí. Y es bíblico si se ponen a pensar. La palabra dice que para los hijos de Dios todas las cosas acontecen para bien. Entonces la muerte terrenal para una persona que aún no aparenta tener muchos dones espirituales o mucho discernimiento o muchos frutos, pero esas personas también son salvas porque creyeron en Jesús, confiaron en Jesús y el Señor sabía hasta dónde era su propósito aquí en esta tierra y así lo determinó. Mira, voy a jugar con Tata. Siéntate aquí a jugar con la muñeca ahora. Te la van a traer, ¿oíste? Mira. No, sí. Bueno, la tengo aquí bajo control, sentada jugando. Sentada jugando aquí y vigilándola. Entonces, Oseas, en el Antiguo Testamento, en Oseas 11:1, miren cómo dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. O sea, mientras más él llamaba a sus hijos, los hijos de Dios, dice, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, a los ídolos, y a los ídolos les ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, los consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman al Altísimo, ninguno, absolutamente, me quiere enaltecer. Como diciendo, de labios me dices que yo soy el Señor, pero en la vida es real, en tus acciones, no me estás enalteciendo. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré hacerte como Adma o ponerte como a Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán, el rey rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como aves sacudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá un gobierno con Dios y es fiel con los santos. Entonces esto ahora lo vamos a explicar un poquito más detenidamente. Bueno, mi gente, me senté aquí a estudiar los pasajes cruzados, mientras editaba, me puse a estudiar los pasajes cruzados de podcast y quiero traérselos para que no dejemos ningún huequito y entonces este podcast de verdad sea bien edificante. Entonces aquí mientras edito, pues nada, les dejo este pedacito de explicaciones en cada cruce que no pude continuar, porque cuando hice cuando hice el podcast no había estudiado estos pasajes, entonces no podía decirles de qué se trataba. Entonces simplemente hice corte y aquí pues les voy a añadir este pedacito. Entonces miren, primeramente tenemos el pasaje cruzado de Oseas 11:1, donde dice: de Egipto llamé a mi hijo. En Oseas 11:1, una profecía
mesiánica, se preguntan muchos si esto era una profecía del Mesías en el Antiguo Testamento o si simplemente era que estaban haciendo como que una alegoría. Pero bueno, yo soy de las que no quiero opinar referente a eso, si era una profecía mesiánica o no. Cada quien tiene su librito, cada quien tiene su manera de interpretar las cosas. Yo simplemente te digo, está en Mateo y está en el Antiguo Testamento. Tú valoras, guiado por el Espíritu Santo de Dios, si tú consideras que es una profecía mesiánica o simplemente es una referencia donde Jesús nos quiere, o sea, Dios nos quiere llevar a esos pasajes a reflexionar. Y miren, el contexto de este verso nos habla sobre cómo es la relación que Dios tenía con Israel, con Israel. Para Dios, Israel era su hijo, así como luego en el Nuevo Testamento su hijo pasó a ser Jesús. Entonces, hasta ese momento que Jesús no había nacido, no se conocía o sea, sabemos que ya estaba predestinado a existir aquí en esta tierra, pero hasta ese momento los que no entendían, los que no sabían, pues simplemente Israel era como que el niño favorito de Dios, era Israel. Entonces cada vez que se habla de Israel se está hablando de, digamos que el hijo de Dios. La nación de Israel es la nación de Dios, donde Dios hizo que su descendencia se esparciera por la tierra. Entonces ya sabemos que hoy por hoy Jesús es parte de esa descendencia y corre por la sangre de todos nosotros, pero eso solo fue algo que se pudo hacer con la maravillosa misericordia del Señor. O sea, si Dios no hubiera entregado a su Hijo, hoy por hoy, pues, ¿dónde estaría la sangre de Dios? Solamente estarían los hijos de Dios en Israel y el resto de nosotros, los gentiles, no hubiéramos podido alcanzar esa misericordia. Entonces, por eso es que yo pienso que este pasaje de Egipto, llame a mi hijo, me está diciendo, de Egipto llamé a mi hijo, o sea, de Egipto llamé a Israel para que vinieran, y ahora me está diciendo, ahora en Mateo, pues este es mi hijo. No solamente Israel es mi hijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Vamos a seguir. Dios rescató al pueblo de Israel de la esclavitud del faraón. Así como, y esto lo vamos a estar hablando más adelante en el podcast, porque como ya está pregrabado, yo sé que hablé de esto, entonces vamos a estar haciendo como que un adelanto. Así como Dios rescata a Israel de la esclavitud de Egipto, asimismo rescata a Dios a nosotros, a todos nosotros, a ustedes también que están viendo este podcast, de la esclavitud del pecado. Es lo mismo, mi gente. Es una comparación, porque Jesús hablaba mucho de una manera que no todos le pudieran entender. Bueno, mi gente, aquí tenemos una muchacha colada en el podcast. Muchacha que parece que en el futuro se va a dedicar a esto porque ella es lo que me voy a hacer. Y imagínense ustedes, cuando se pone majadera tengo que traerla conmigo por acá. Además de que la tengo un poquito, digamos que maluchita. Tiene una cosita que le pasó en un pie y no sé si les dejé foto por aquí, creo que no me la tengo. Pero se dio un golpecito, parece, y se le puso el pie medio moradito, medio verdecito, medio el dedo, ¿no? No el pie completo. El dedo gordo. Se le puso raro, digámoslo así, y no quiero arriesgarme a que camine, ni sea un golpe, ni nada, así que no la puedo soltar. Tengo que tenerla aquí conmigo 24/7. Y si voy para allá conmigo, ella estaba tranquila, pero entonces se hizo como un uñerito. En el uñerito se dio un golpe y se le puso eso de un color bien feo. La han llevado al médico, la hemos llevado al médico, la hemos estado atendiendo. La cosa es que tiene que estar tranquila, lo más sedada posible. Toma. Yo llevo todo el día con ella sin despegarme de ella. Bueno, sí, excepto para hacer ciertas cosas que hice hoy. Pero cuando hice esas cosas, pues ella estuvo con su papá y con mi esposo, que la tuvieron que llevar a un lugar ahí. Tenían que partir para Egipto y huir y esconderse de Herodes. En este contexto, Egipto se refiere a los lugares que estaban lejos del control de Herodes. Y allí permanecen hasta que Dios lo llama a salir de ahí, porque ya Herodes no representa una amenaza, ya murió. Y bueno, se van a Nazaret. Ahí es donde se asientan, donde crece Jesús, donde es criado, para que se cumpliera la profecía. Entonces, continuamos en Mateo, capítulo 2, versículo 16. Dice:
Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciéndole: levántate, toma al niño de su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces aquí cuando dice se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo voz fue oída en Ramá, vamos a ir a Jeremías 31:15 del Antiguo Testamento. Jeremías, vamos a leerlo completo, y dice: en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová: el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de refugio. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, esto dice Jeremías: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus palmeros y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín: levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. Porque así ha dicho Jehová: regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decid: oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos. La mujer que está encinta y la que dio juntamente en gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de agua por caminos derechos, en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid: el que esparció a Israel los reunirá y guardará, como el pastor a su rebaño. O sea, ahora podemos estar esparcidos, pero después nos volveremos a reunir. Porque Jehová redimió a Jacob, los redimió de mano del más fuerte que él, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Qué rico, qué buenas promesas. Cuando se refiere al pan, se refiere al alimento espiritual. Cuando se refiere al vino, se refiere a la sangre de Jesús. Cuando se refiere al aceite, se refiere a la unción. Y todas estas cosas se conocen porque cuando estudiamos a profundidad la Biblia, sabemos que es de lo que Dios nos está hablando. No nos está hablando de comida, nos está hablando de comida espiritual. Cuando se refiere al ganado de las ovejas, se refiere a nosotros, a los hijos de Dios. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Así ha dicho Jehová. Y es cuando dice: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Y ha dicho Jehová: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverás de la tierra del enemigo. Ahora quiero hablarles del contexto de Jeremías 31:15, donde hace referencia al lloro y al lamento y al sufrimiento de Raquel por sus hijos. En resumen, Jeremías 31:15 es una profecía de las madres que lloran a sus hijos cuando no los tienen más. Raquel era la esposa de Jacob. Ella tuvo 2 hijos, José y Benjamín. Con Raquel, Jacob tuvo muchísimos hijos, estaba hablando aquí con bebé, aclarando algunas duditas para no explicarles mal, porque son muchos nombres, y a veces uno se troca.
Y Raquel tuvo 2 hijos con Jacob. Jacob tuvo muchísimos hijos, pero con Raquel específicamente de sangre de Raquel, porque con la esclava tuvo algunos que eran como si fueran de Raquel. Pero bueno, de la sangre de Raquel tuvo a José y a Benjamín. Con Benjamín fue cuando murió en el desierto, no sé si saben la historia, pero ella dio a luz al último hijo y al segundo hijo, y cuando dio a luz a su segundo hijo, ella murió en el parto. En el desierto habían despedido al papá de Raquel y estaban como que buscando sentarse en otro lugar. Ella da a luz su segundo hijo y muere. La tribu de José, el hijo de Raquel, se dividió en 2, Efraín y Manasés. Y bueno, ya las cosas no estaban como ellos hubiesen querido desde un principio, que era que las cosas como que estuvieran unidas en familia, que no hubiera división. Esas cosas no pudieron suceder. Sabemos también que José heredó la primogenitura de Jacob, siendo incluso uno de los más pequeños de sus hijos, y esto no le agradó a los hermanos, pero era así. Y entonces creo que esa primogenitura de José, él se la pasó a Efraín, ¿verdad? Usted le pasó la primogenitura a Efraín, que no era su primer hijo, tampoco. Él hizo lo mismo que él hizo con su hijo, con Efraín, lo mismo que hizo su papá con él. Darle la primogenitura sin ser el hijo primogénito. El hijo de José, el primero. Fue el segundo hijo de José, hermano de Manasés. Él no fue el segundo, el primero, él fue el segundo. Para poder entender quién es Efraín en la Biblia, tenemos que ir a Abraham. Es llamado por Dios dándole las promesas de que dejara su tierra y su parentela, y Dios lo iba a prosperar. Dios le dijo a Abraham que haría de él una nación grande, y lo cumplió. Incluso le dijo, mira las estrellas, así será tu descendencia. Esta promesa comenzó con el hijo de la promesa de Abraham, Isaac. Luego se extendió a Jacob, luego se extendió a José. La duda que tenemos es cómo llega Efraín. Sí, Efraín tampoco, era el primogénito. El primer hijo de Jacob fue Rubén, pero la primogenitura le fue quitada, y vamos a ver por qué en Génesis 49, 3 y 4. Aquí le dice Jacob a sus hijos: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Bueno, y aquí vemos cómo Rubén perdió su primogenitura. Rubén perdió su primogenitura porque se enamoró y esto lo he estado estudiando, qué fuerte, se enamoró de una de las concubinas del papá. El papá de Rubén, Jacob, tenía esposas y tenía concubinas. Los hombres de aquellos tiempos tenían así muchas mujeres, muchas esposas, muchas mujeres como que de ellos, ¿no? Que les pertenecían, digamos así, en cuanto a estatus. Ellos las mantenían, las socorrían, les daban un hogar, amor, las proveían. Y no era como en estos tiempos que la mujer, pues nada, que es independiente, que se puede sostener ella misma. En esos tiempos no, ser una mujer que no tenía un hombre que te cuidara era peligroso. Era muy peligroso ser una mujer sola en aquellos tiempos. Hoy por hoy todavía es un poco peligroso, pero digamos que muchas de nosotras nos apañamos un tiempo hasta que llega aquella persona de la promesa. Entonces, ¿qué pasó? Que Rubén se enamoró de Bilha, una de las concubinas de su padre Jacob, y de esta manera Jacob les recuerda a él en este momento, en este capítulo de Génesis 49, 3, 4, que le iba a ser quitada la primogenitura porque él había tenido relaciones con la concubina de su padre. Y eso es lo que significa subirse a su lecho. Su lecho es su cama. O sea, te acostaste en mi cama con mí, amén, amén. Te acostaste en mi cama con una de mis mujeres. Esto no va a pasar por alto, Rubén. La primogenitura va para Efraín. En la Biblia los nombres son muy importantes. Los nombres tienen una connotación. Por ejemplo, a Abraham le cambiaron el nombre por Abraham.
porque pasaría de ser padres de un pueblo a padres de muchedumbre de gente. Asimismo pasa con el nombre de José. José significa Dios añadirá. Y por medio de José vemos cómo se añaden los hijos de José a los hijos de Jacob. O sea, Jacob adopta, añade como hijos suyos a los hijos de su hijo, digámoslo así, a sus nietos. Los toma como hijos y pasan a ser herederos de la primogenitura. Y de esa manera la promesa de Abraham llega hasta Efraín. El nombre de Efraín también tiene significado, no deja de tener un significado y significa doble fruto, fructificará. Y es como que él iba a ser próspero, digámoslo así. Y bueno, aquí vemos como tampoco se niega a Dios a su palabra y este nombre también es bendecido. De esta manera también Dios decide dividir el reino y divide el reino. Dios divide el reino en el reino del norte, en la casa del norte y en la casa del sur. La casa del norte siendo gobernada por Efraín. Voy a leer aquí un pedazo porque está demasiado largo y no quiero equivocarme. Dice: en el reinado de Salomón se anuncia que el reino de Israel, las 12 tribus, serían divididas por sus pecados de idolatría, permitiendo que sus mujeres extranjeras la edificaran centros de adoración paganos a sus dioses. Y por su desobediencia a los mandamientos y ordenanzas de Dios, había establecido para los reyes de Israel. Dios anuncia la división del reino por medio del profeta Ahías a Jeroboam, a quien se le dieron 10 tribus, y a Roboam, hijo de Salomón, le quedaron 2 tribus. Judá y Benjamín, quienes se convirtieron en una sola tribu, Judá. La bendición de Jacob sobre Judá fue que se le quitaría el centro, símbolo de gobierno, hasta que venga Silo, Yeshua, el Mesías, rey de Israel. Este anuncio se cumple, bebé, en el año 930 a.C., aproximadamente, convirtiéndose así en 2 reinos o 2 casas, la casa del norte con su capital Samaria, conocida como la casa de Efraín, y la casa del sur con su capital en Jerusalén, conocida también como Judá, que sería gobernada por Roboam. A él se le dan 2 tribus, Judá y Benjamín. Al quedar divididas las 12 tribus de Israel, se cumpliría el plan de hacer de la descendencia de Abraham muchedumbres de gentes o naciones que serían incontables como la arena del mar y las estrellas del cielo. En Génesis 22:17. Entonces, así vemos como Israel se divide en 2, una parte dirigida por un descendiente de Efraín, Jeroboam, y la otra parte dirigida por un descendiente de Judá, Roboam. ¿Ves? Roboam reúne un ejército para arrebatarle a Jeroboam el reino tomado. Fíjate, la gente de Judá le quiere arrebatar el reino a la gente de Efraín. Pero Dios envía al profeta Semaías a decirle lo siguiente. Pero vino la palabra del Señor a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Benjamín y a los demás del pueblo: no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios, dice, y volvieron y se fueron conforme a la palabra del Señor. Michael. Así que esta división de estos 2 reinos, dice, o casas, no es más que el resultado de un plan divinamente establecido por Dios y dirigido por Él para dar cumplimiento a la profecía de Jacob sobre Judá y Efraín, que vendrían a ser preeminentes para cumplir las intenciones redentoras de Dios en la historia de la humanidad. Pues de Israel saldría una nación y conjunto de naciones, Génesis 35:11, y esta división del reino es esencial saberla y poderla comprender para que veamos cómo se cumple la primera parte de la profecía. Pero la segunda parte, esto es que de Efraín, la plenitud de gentiles saldrían. Surgirá plenitud de gentiles. De Efraín surgirá plenitud de gentiles, dice. ¿Cómo Efraín pasaría a ser las naciones gentiles? O sea, quien hizo los gentiles no fue Efraín, pero bueno, que descendieron de él. Dice, en el año 722 a.C., los asirios conquistaron el norte de Israel, conocidos también por los profetas como Casa de Israel, Efraín, Samaria, Israel, Paloma incauta, no compadecida, no mi pueblo, Asnomontes, Flecha, Gracia, la rebelde de Israel, Ebrios, etc. Esto es en Segunda de Reyes 17. Estos son algunos de los nombres con que los profetas se dirigen a estas 10 tribus, las cuales debemos de tomar en cuenta a la hora de estudiar los profetas para saber
¿A qué casa dirigen su profecía? Al conocer un poco de la historia de lo que le sucedió a las tribus de Israel, bebé, dice, comprendemos que por la desobediencia a los mandamientos de Dios dados a Moisés en el monte Sinaí, estas tribus fueron llevadas en cautiverio a otras naciones y dispersas, lo cual hizo que también se mezclaran con otros pueblos, espérate, y perdieran su identidad como israelitas y pasaran de ser pueblo escogido a gentiles. ¿Entiendes? Bueno, yo creo que me fui del tema, porque yo estaba hablándoles también, de el lloro de Raquel, y quería, bueno, explicarles ahí un poco el contexto de cómo Raquel era, por qué se dice que Raquel se le había dividido, ya lloraba por sus hijos, y quería explicarles cómo es que surgió esta división. Por eso es que me fui un poco de contexto. Esta niña va a ser predicadora, porque ella no me deja tranquila. Ella no me deja tranquila ni hacer un video ni nada. Ella va a ser predicadora, ¿verdad que va a ser predicadora? A ella le gusta estar conmigo aquí. Ella va a ser predicadora, sí. Ese picadillo me quedó. Qué rico. Qué Bebé rico. me está cocinando porque estoy enfermita, pero voy a estar Ese bien me- pronto. Es el mejor picadillo que tengo aquí. De la cosa. ¿Verdad, bebé? Bueno, nada. Y entonces, como les estaba diciendo, aquí es donde se hace este paralelismo, hablando de Raquel y sus hijos José y Benjamín. Y miren, vamos a ver por qué dicen esto en Mateo. En Mateo 2. La palabra dice que Herodes, cuando se enteró que el Mesías había nacido, quiso asesinar a todos los niños. O sea, que esto es una profecía que nos dice que el gran lloro de lágrimas iban a correr por las madres por los asesinatos de sus hijos. Una profecía que se usa para advertir pues que van a morir, que madres van a preceder a sus hijos, cosa que no es muy común. Lo común es que muera primero la madre y luego el hijo por orden de nacimiento, ¿no? Por edad. Y aquí en Mateo podemos ver cómo están predestinando que en este caso los hijos iban a faltar primero que las madres. Iba a haber una gran pérdida de hijos y era producto de la maldad tan grande que tenía Herodes. Pero bueno, gracias a Dios Jesús se salvó, y lamentablemente muchos niños murieron, muchas madres quedaron angustiadas por no poder seguir cuidando de sus hijos porque ese señor malvado los mandó a asesinar. Pero lo que quiero aquí ponerles en contexto es como el Señor siempre estaba 2 pasos por delante de absolutamente todo. Bueno, 2 pasos no, 10. Pero después de muerto Herodes, dice Mateo capítulo 2 versículo 19. He aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, o sea, lo mismo que estábamos hablando, diciendo: levántate, toma al niño de su madre, vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Dios te dice cuando ya es tiempo de descansar, de no tanto ajetreo, de no estar escondido, de no estar huyendo, porque te persiguen para aniquilarte. Entonces él se levantó y tomó al niño de su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazaret. Siempre que te dicen para que se cumpliese, o sea, como la palabra tiene que ser cumplida. Jesús iba a crecer en Nazaret. Jesús nació en Belén, pero creció en Nazaret. Dice, ahora el capítulo 3 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sabemos que Juan el Bautista era primo de Jesús y era un hombre que en ese momento estaba siendo muy usado por Dios para que la gente viniera a las aguas a bautizarse para arrepentirse. Lo mismo, vamos a llegar ahí. Entonces dice que este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Vamos a Isaías 40. Vemos que en Isaías 40
43. Vamos a leer el 1, el 2 y el 3. Consolados, consolados, pueblo mío, dice vuestro Dios, Isaías 41. Hablad del corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Lo mismo que Mateo 3. Y aquí vamos a ver, creo que por último, Isaías 43:4, que también hace referencia al ministerio de Juan el Bautista en el capítulo 3 de Mateo, donde este pasaje define el ministerio de Juan. Y dice este pasaje de Isaías 43:4, versículo 3 y 4, vos que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Vamos a estudiar esos dos versículos un momentico, le vamos a estar pasando por encimita para continuar con el resto del podcast. La voz que clama en el desierto era el ministerio de Juan, o sea, Dios estaba hablando de Juan como la voz que clama en el desierto, Juan el Bautista. El desierto era nada más y nada menos que el camino que tenemos que atravesar muchos cristianos cuando estamos en medio de nuestras pruebas, y obviamente ese camino sin Dios, ¿cómo está? Todos tenemos desiertos, pero con Dios lo pasamos diferente. Entonces esa voz que clama en el desierto pues sería la voz de Juan el Bautista. Venía preparando un camino para nuestro Dios, para que ya Jesús, cuando llegara, digamos que tuviera una parte adelantada. Y cuando dice preparad camino a Jehová, pues nos está diciendo el camino, sabemos que es nuestro caminar con Dios, y nos está diciendo que Juan el Bautista le preparara pues el camino a nuestro Dios, enderezara las calzadas en la soledad. Sabemos que nuestro pecado nos impide acercarnos al Señor cuando estamos en el mundo y no conocemos a Dios, o cuando estamos envueltos en delitos y pecados, no podemos acercarnos a Dios. Nuestro pecado no nos deja comunicarnos con Dios y no tenemos una manera de llegar a Él. Entonces, ¿qué te está diciendo? Oye, Juan, a través del bautismo, a través de las cosas que iban a seguir aconteciéndose, ve preparando el camino para que nosotros podamos llegar a Dios y podamos dejar nuestros delitos y pecados, enderecemos las calzadas y dejemos nuestras malas decisiones en el pasado. Nivelar nuestros caminos se trata de quitar los obstáculos que no nos dejan llegar hasta el Señor. Y obviamente Dios es el que puede hacerlo, pero por ejemplo, si tú estás viendo este video y tú eres un evangelista, pues tú preparas el camino para que las personas conozcan al Señor. Si tú eres un profeta, pues tú preparas el camino para que las personas crean en el Señor a través de la profecía. Si tú eres un pastor, pues tú preparas el camino para que las ovejas no se pierdan y no se salgan del redil del Señor. Si tú eres un adorador, pues tú preparas el camino para que las personas puedan sentir la manifestación del reino en esta tierra a través de la alabanza, porque sabemos que el poder de Dios se mueve en la alabanza. Si tú eres el que limpia el piso del templo, tú preparas el camino para que haya limpieza, orden y bueno, no hayan enfermedades, no haya desorden en la casa de Dios. Siempre como hijo de Dios vas a ser usado en algo, preparando el camino también para no solamente Juan el Bautista, sino tú también como seguidor de Cristo vas a preparar el camino para que ciertas personas vengan después a seguir aprendiendo de lo que pues tú aprendiste en su momento. Y así, de esa manera, todo el mundo, no solo tú, sino también las demás personas, pueden tener una relación más íntima con Dios cuando el camino ha sido preparado. Entonces ya la persona se puede acercar a Dios, ya su pecado no la aleja de Dios, porque ya ha comprendido cómo es el proceso, ha comprendido cómo es este mecanismo de acción, que es oración, comunión con Dios, relación con los hermanos, servicio, etcétera, cuidar la familia, predicar la palabra. Ya tiene como que un patrón
que se le enseña y que aprende, que una vez más repite, y en este patrón es imposible, si amas a Dios, salirte del plan. Tiene que ser que te salgas porque tú mismo así lo decidas. Nivelar una calzada en esta situación que te la explica este pasaje bíblico, porque algunas otras traducciones dicen nivelar la calzada en la estepa, aquí dice en la soledad, pero en otras traducciones dice en la estepa. Entonces la estepa es un lugar estéril, seco, árido, vacío, digamos, difícil de hacer que algo germine ahí. Y esto nos habla de la dificultad para poder salir del problema cuando las circunstancias son difíciles. La dificultad de avanzar cuando las circunstancias son difíciles. Pues simplemente con buenas acciones guiadas por Dios podemos cambiar la manera en la que este versículo nos confronta, donde tenemos que hacer las cosas en situaciones que a veces decimos, pero a ver, vamos a ponerlo de otra manera. Ustedes no han visto como en ciertas circunstancias la gente dice, o sea, ciertas circunstancias favorables, la gente que tienen alrededor dice, oye, pero yo he estado contigo, yo siempre estoy ahí, pero cuando de repente vienen las situaciones difíciles, la gente huye, ya tú no le ves el pelo, ya tú no lo ves más. Y Dios te permite a veces pasar por desiertos, circunstancias difíciles para que tú veas quién está ahí cuando las cosas se ponen difíciles y la estepa y tienes que nivelar la calzada en esta situación de aridez, de secor, de rigidez, de que no hay manera de hacerlo porque no es fácil hacerlo. Muy fácil es cuando se hacen las cosas y todo está ahí, o sea, también hay que poner su granito de arena, pero no es lo mismo como ponerles un ejemplo, ayudar a una persona que tiene muchísimo dinero y te dice, oye, ven para acá para mi casa que te voy para que me ayudes, pero entonces desde que tú llegas te da un buen plato de comida, un buen refresco, un buen jugo, desde que tú llegas te atiende, después te facilita un transporte para que te regreses a su casa después que la ayudaste. Óyeme, ayudas igual, pero es más fácil, está todo como en bandeja de plata. Ahora, lo difícil es que en medio de esta circunstancia que te está presentando Dios, que te dice que la calzada está en candela, que está árida, recia, que no se puede casi que nivelar, imagínense una niveladora y nivelando, por ejemplo, una calle llena de nieve o simplemente una calle con escarchita. No es lo mismo nivelar la escarchita que nivelar la montaña de nieve. Pues algo así, cuando una persona viene a ayudarte y tú no tienes absolutamente nada para darle, no le puedes brindar ni siquiera un poquito de agua porque vamos a decir que se te rompió el motor del agua. Vamos a poner la situación más caótica que ustedes se pueden imaginar. El motor del agua se te rompió, no tienes agua para brindarle, ni esa persona ni agua tienes, no tienes para brindarle, el agua está caliente, no le puedes, por supuesto, proveer un transporte, tiene que venir por sus medios, pasando trabajo, cogiendo guagua para llegar a ti, para ayudarte a ti, pero tiene que pasar trabajo y nivelar la calzada, está difícil. Y Dios me está diciendo aquí, en ese momento, es cuando tú vas a saber quién es un adorador o no. Ese es el momento donde tú vas a saber quién es un adorador o no, porque cuando todo está fácil, cuando todo se te presenta en bandeja de plata, es muy fácil ayudar, mi gente. Lo difícil es cuando no hay nada para brindar, cuando no hay nada, cuando incluso, por ponerle un ejemplo, tú le dices, mira, tienes que traerte hasta tu pomito de agua porque el agua está caliente, trae un poco de hielo para que me brindes a mí. Ahí es donde se ve quién es quién. Entonces, nosotros tenemos que marcar la diferencia en la vida de otras personas, aun cuando la calzada esté difícil de nivelar. Tenemos que ser esa persona que está ahí como cristiano, no importa qué situación se esté presentando. Bueno, y todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Aquí yo lo interpreto como que todo lo que esté humillado será enaltecido y todo lo que esté enaltecido será humillado. Es lo que yo interpreto, si no después se los voy a estar dejando por aquí. Voy a indagar un poquito más a fondo y por aquí les voy a dejar un contexto más amplio.
pero todo valle sea alzado. Si el valle es llano, mi gente, el valle es llanura. El valle no se puede alzar y el monte no se puede bajar, porque el monte está en las alturas. Entonces Dios me está diciendo, todo el que esté en la altura, que se baje de la altura para que pueda alcanzar la salvación y se disponga a ayudar a los demás. Y todo el que esté abajo, yo lo voy a ayudar y le voy a dar fuerzas para que ayude a los demás. O sea que si tú estás muy arriba, ayuda al que tiene menos. Y si tú estás muy abajo, no te preocupes, que Dios te va a ayudar y te va a proveer para ayudar y te va a alzar para que puedas ayudar a ese que está en situaciones. Son frases difíciles a veces de entender, porque a veces miramos la Biblia y no entendemos ni lo que estamos leyendo, pero si le pedimos discernimiento al Espíritu Santo de Dios, podemos entender cómo Dios nos hablaba de una manera que nos llama a nosotros a tratar de ser lo más humildes posible y tratar de ayudar a otros lo más que podamos, no importa en la condición que estemos. Si estás muy arriba, ayuda a los que están muy abajo. Y si estás muy abajo, ayuda a todo el mundo, que Dios te va a poner en una situación de altura, digamos, espiritual, material, para poder ayudar a otros. No siempre las ayudas tienen que ser materiales. A veces tú con una palabra de ánimo puedes ayudar a una persona y tienes mucho conocimiento espiritual y lo puedes compartir con otros. No tienes que guardártelo todo para ti, porque esos cristianos de banco que solamente van a buscar su salvación y la de nadie más, deben revisarse. Yo digo eso porque yo no me considero una cristiana de banco, yo me considero una cristiana bastante activa, excepción de cuando me enfermo, y cuando me enfermo muchísimo y tengo algo que me impide llegar a la casa de Dios y servirle al Señor en la iglesia, pues trato de servirle aquí desde casa en las redes sociales, y también me parece que es una excelente manera de servir. Entonces no me considero cristiana de banco. Por eso digo, todos esos cristianos de banco que están buscando solamente su salvación y la de nadie más, van a tenerle que dar cuentas a Dios el día de mañana por no haber practicado la palabra, por no haberla puesto por obra. Entonces, al final dice, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. O sea, lo torcido, aquí hablamos del pecado, se enderece, y lo áspero se allane. Pues nada, y todo lo que esté áspero se ponga planito, planito, porque Dios le pase la manito y lo deje puro, limpio y claro para la gloria de Dios. Les doy las gracias por haber visto hasta aquí, y bueno, continúo con el podcast porque estos son solo mini clips, no tanto mini, pero bueno, son solo explicaciones haciendo referencia a ciertos versículos. Dios me los bendiga mucho, y yo creo que este video va a tener lo que dividir en dos partes. Este podcast va a tener que ser parte 1 y parte 2 porque está demasiado largo y no me quiero dejar nada ahí guardadito. Dios los bendiga.